Bienvenida a este podcast de Navegando en la Crianza. Soy Paula Ortiz, madre y psicóloga clínica, y en estos 10 minutos hablaré de ciertos temas que creo necesarios que conozcas como madre, además de explicar estrategias psicológicas y recursos que te ayuden en tu día a día. Gracias por sacar estos 10 minutos de tu tiempo para estar aquí conmigo, que como madre sé que suelen ser complicados de obtener. Así que sin más, empezamos. Hoy os quiero explicar la clave de la importancia de las tareas en terapia. Es decir, la importancia de ser realistas en la terapia, porque al final si no eres capaz de trasladar los cambios que te proponemos a tu vida real, pues no sirve de nada, ¿no? Al final es como en el colegio cuando te enseñaban asignaturas y claro, de esa asignatura hay muchísimo temario que no hemos aplicado en nuestra vida real ni hemos usado nunca, ¿verdad? Pues al final un poco pasa lo mismo en terapia. Puede ser un gran profesional, puede explicarte las cosas de maravilla, puede proponerte un montón de técnicas súper válidas, pero si luego no eres capaz de realizarlas en casa porque, bueno, a lo mejor no se adaptan a tu rutina o a cómo haces tú las cosas en tu día a día, pues no te terminarán de ayudar realmente, ¿no? Y al final, esto ocurre muchas veces porque, bueno, según mi experiencia, cuando afrontamos un caso, muchas veces tenemos que analizarlo o se suele analizar, dependiendo del profesional, en dos grandes bloques, ¿no? Valorar lo que vienes y me dices y me comentas como, digamos, un síntoma, ¿vale? De algo, un síntoma que hay que curar, valga la metáfora, ¿no? Y por otro lado, aquellos profesionales que valoran lo que cuentas y lo que comentas en consulta como en realidad una defensa ante algo, ¿no? Es decir, es una reacción normal ante otra cosa. Entonces, en función de cómo plantees tú esa terapia, pues puede tener unos resultados u otros. Y también dependiendo del tipo de terapeuta que seas, ¿no? Eh, Cuando lo afrontas como si fuera un síntoma, por ejemplo, vienes con fiebre, pues vienes con fiebre porque tienes un virus o una bacteria que te está provocando fiebre y mi función es, por ejemplo, sería darte medicación para que baje esa fiebre, ¿no? Y una vez que ya baja tu fiebre, evidentemente, pues mejora tu bienestar y te encuentras mejor y todo va mucho, mucho mejor que antes. Pero claro, el virus o la bacteria pueden seguir estando ahí, ¿de acuerdo? Y es posible que vuelvan a aparecer, porque lo que has atajado es la fiebre. ¿Se entiende, no? Ahora, si yo, claro, yo investigo, yo indago, yo valoro que tú vienes con fiebre, vale, de acuerdo, entiendo que te provoca malestar, por supuesto hay que solucionarla, ¿no? Pero yo en lo que insisto, en lo que indago es qué virus o qué bacteria, digamos, te está provocando esa fiebre. Yo me explico mucho con metáforas, así que es un poco traerlo a lo que puede suceder en cualquier consulta, ¿no? Si, por ejemplo, lo que me describís, pues al final es estrés, ansiedad, es cansancio, es insomnio, por ejemplo, ¿no? Yo eso lo comparo con esa fiebre que os comentaba. Yo no voy a la fiebre. La fiebre, si tú curas ese virus o esa bacteria, ¿no? Digamos, o sea, si tú te centras en lo que hay detrás, al final ese estrés, ese insomnio, ese cansancio acabará mejorando y se acabará solucionando, ¿de acuerdo? Se pueden hacer las dos cosas a la vez también, evidentemente, pero claro, si por ejemplo os centráis o
solo os dan, vamos a decir, técnicas de relajación o de respiración para mejorar, vamos a suponer, un ataque de ansiedad, ¿vale? O ese estrés que a lo mejor tenéis, pues claro, ahí estaríamos con el ejemplo de os están curando la fiebre, es decir, sí, os solucionan la ansiedad en un momento dado, que es perfectamente válido y perfectamente sano y bueno que lo hagáis para que no llegue a mayores, ¿vale? Y no os afecte demasiado. Pero si os quedáis ahí, el, digamos, el motivo de raíz por el cual esa ansiedad se activa o existe ese estrés o ese insomnio, etcétera, ese motivo raíz va a seguir estando. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Entonces, claro, esas actividades que nosotros os tenemos que proponer en terapia o que solemos proponer, tienen que estar basadas, en mi opinión, en eso, en atajar la raíz que provoca esa consecuencia. Y parece muy, muy obvio, muy básico si lo explicas así, ¿no? Pero, repito, muchas veces os encontráis o podréis encontrar muchos terapeutas o muchos profesionales que al final, como lo rápido y lo que a corto plazo genera mayor bienestar es atajar, pues en este caso, por ejemplo, la ansiedad o el insomnio o el estrés, pues claro, vosotros veis muchas mejoras, vosotras veis muchas mejoras de forma más rápida, pero el fondo normalmente se queda ahí, porque al mejorar, al final es como que al quitar esa fiebre, tú ya puedes seguir haciendo tu vida, pues como que ya se te olvida que no, es que ahí había un virus, ahí había una bacteria detrás que te había provocado esa fiebre. ¿Entiendes? No te interesa saber y conocer cuál es ese origen, por qué te está pasando, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que jugar con las dos líneas. Al final tenemos que jugar tanto con atajar la consecuencia, por supuesto, siempre. Y a veces nos interesa indagar mucho en el origen porque no es necesario, pero normalmente siempre suele ser mejor saber un poquito el origen y solucionar ese origen o ese motivo de origen para que a largo plazo sí se establezcan unos buenos cambios y una buena dinámica y unos buenos niveles de afrontamiento en general en futuros virus y bacterias que te puedan afectar en tu salud, ¿vale? Así que bueno, yo, por ejemplo, en consulta, yo en terapia con las madres que vienen a hablar conmigo y demás, pues lo que suelo hacer es plantear esos pequeños cambios centrados en alcanzar soluciones reales que puedas mantener, pues al final, como decía antes, el resto de tu vida, ¿no? Ahí es donde yo pues acompaño a esas madres que vienen a hablar conmigo, pues, a madres que al final han intentado luchar con ese estrés, con esa ansiedad, con ese sentimiento de soledad y no lo han conseguido, ¿no? Normalmente valoro que no lo han conseguido, evidentemente no porque no le hayan echado ganas, ¿no? Sino porque no habían atajado, digamos, el motivo desde el origen y porque no tenían un recorrido claro centrado en objetivos alcanzables y duraderos, ¿no? Con esto espero que puedas entender un poquito mejor cómo podemos ayudarte si lo necesitas. Cuídate, empieza hoy y empieza por ti.